Persona que tiene a su lado, le dice: Dios te bendiga. Dile: bienvenido a la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos están contentos en esta noche por poder estar con nosotros en la casa de Dios? Amén. Ok, bueno, pues vamos a continuar en esta noche con nuestra serie que hemos comenzado en todo el mes de febrero. Hemos estado hablando acerca de nuestra identidad en el reino de Dios. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Ok. Y quiero que te voltees con la persona que tienes a tu lado y le preguntes: ¿quiénes somos? Y quiero que pongamos la diapositiva y leamos juntos acerca de quiénes somos nosotros como hijos de Dios. Es la segunda, si no me equivoco. Si la podemos poner. La segunda diapositiva que dice, y quiero que leamos juntos quiénes somos. Y número 1, ¿somos qué? Que viven por. Número 2, somos. Número 3, ¿qué somos? Número 4. Y hoy quiero hablarte acerca de hijos con identidad. Repite conmigo: yo soy un hijo con identidad. ¿Cuántos me dicen amén? Y el domingo no se puede perder el servicio, porque va a ser la continuación de esta enseñanza que hoy voy a comenzar. Pero para poder hablarte lo que Dios me habló el día domingo, es importante que primero hablemos acerca de nuestra identidad. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Por qué no me acompañan ahora en esta noche? Señor, te damos gracias por tu presencia, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás en medio de nosotros, Señor. Te pedimos en este día, Padre, que tu presencia esté aquí. Te pedimos que tú te muevas de una manera sobrenatural, Señor. Espíritu Santo, ven y manifiéstate. Señor, ven a nuestras vidas. Señor, que tu palabra no regrese vacía, Señor. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y repita conmigo: hoy, una vez más, hoy es un nuevo día para ser bendecido y recibir su palabra. Repita conmigo: hoy es el día que el Señor ha hecho para mí. ¿Cuántos lo pueden creer en esta noche y pueden darle un fuerte aplauso a Jesús? Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de nuestra identidad. Y por eso he llamado esta enseñanza hijos con identidad. Porque es importante que nosotros tengamos nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros en el reino de Dios? Por si usted no se ha dado cuenta, toda la enseñanza y todo lo que hemos hablado durante este mes tiene que ver con nuestra identidad como persona. Hemos hablado en ocasiones acerca de nuestra identidad como iglesia, pero hoy hablamos de nuestra identidad como persona. Porque si nosotros sabemos dentro del reino de Dios quiénes nosotros somos y cuál es nuestra identidad, a qué estamos llamados, quiero decirle algo: podemos crear una comunidad saludable. Y el objetivo de estas enseñanzas es que nosotros podamos crear una comunidad saludable, donde esté el poder de Dios, donde podamos sentirnos en casa, y como personas y como iglesia podamos ser esas luces, podamos ser apasionados por su palabra, podamos ser gente que ama. Y digo, en ocasiones me he encontrado y conozco muchas iglesias donde llegas a la iglesia y el ambiente que nos encontramos es algo tóxico, juicio, chisme. Y yo le pregunto: ¿cuántos quieren una iglesia así? Entonces, para que la iglesia, si le pueden subir un poquito más, el problema no es la iglesia, ¿ok? Ahora bajarle un poquito más el volumen. El problema no es la iglesia. El problema es, ¿ok?,
la forma en que la gente se conduce en la iglesia. Dicen por ahí, ¿y cuántos hemos escuchado? Es que en esa iglesia cómo pelean. Es que en esa iglesia cómo hay chisme. Es que en esa iglesia cómo hay tantas cosas. ¿Cuántos han escuchado cosas por el estilo? No. Y el problema no es la iglesia. El problema son las personas o la manera en que la gente que integra en la iglesia se dirige. Y una de las cosas que este año mi esposo y yo nos hemos propuesto en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, es poder crear una comunidad saludable. Y la comunidad saludable sí se va a crear reprendiendo, echando fuera, pariendo en el espíritu, intercediendo, y la oración es poderosa, claro que sí. Pero si no hablamos la palabra de Dios, si no creamos fundamentos, no vamos a poder cambiar. Muchas veces nos enfocamos en simplemente orar, pero no actuar. Y tenemos que aprender que la oración va de la mano. ¿Cuántos me dicen amén? La oración está conectada con su palabra. Si oramos y no accionamos, de nada sirve. Entonces tenemos que orar, sí, gloria a Dios, pero también tenemos que accionar. Y estas enseñanzas que hemos comenzado en este mes de febrero es para que nuestra identidad, para que muchos conflictos o pensamientos que existen dentro de la iglesia puedan ser cambiados. El domingo voy a hablar algo muy importante, y diré al lado del domingo, vamos a renovar un pacto. ¿Cuántos me dicen amén? Pero para poder hablarlo del domingo, tengo que hablar acerca de la identidad. Y quiero enfocarme en el libro de Efesios. La Biblia habla en Efesios más de 30 veces la palabra en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué en Efesios podemos leer más de 30 veces la palabra en Cristo? Porque si nosotros queremos ser una generación imparable, tenemos que saber quiénes somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo y hacia dónde vamos en Cristo. Vuelvo a repetirlo. Si nosotros, ¿cuántos quieren ser esa generación imparable? Ok, si nosotros queremos ser esa generación imparable, tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Y pregúntale al lado, ¿quién tú eres en Cristo? Yo soy un mentor y ministro del reino. No. Hoy vamos a aprender quiénes verdaderamente somos en Cristo. La segunda pregunta es lo que tenemos en Cristo. Yo tengo una casa de paz, tengo un discipulado, yo tengo cosas materiales. No, vamos a aprender qué tenemos en Cristo. Y quiero que te voltees con el lado y pregúntale, ¿hacia dónde vamos en Cristo? Ok, entonces, si queremos ser una generación imparable, ¿cuántos quieren ser imparables? Y el término de esta serie, vamos a terminar el próximo domingo con una enseñanza llamada Imparables. Pero si queremos ser la generación imparable, tenemos que saber quiénes somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo y hacia dónde vamos en Cristo. Tienes que entender quiénes somos en Cristo, porque ahí vamos a encontrar nuestro valor, porque ahí vamos a encontrar nuestro futuro, porque ahí vamos a encontrar nuestro propósito y porque ahí vamos a encontrar nuestros sueños. Vuelvo a repetirlo. Tenemos que entender quiénes somos en Cristo, porque es en Cristo. En Efesios, más de 30 veces se menciona la palabra en Cristo. Repite conmigo, en Cristo. Porque es en Cristo, iglesia, donde encontramos nuestro valor, donde encontramos nuestro futuro, donde encontramos nuestro propósito, donde encontramos nuestros sueños. Y quiero que vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 10. Y dice lo siguiente: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Repite conmigo, el mundo define que lo que hacemos define quiénes somos. El mundo nos dice que tu trabajo define quién tú eres, que los lugares donde vas define quién tú eres, que las cosas que puedes hacer nos definen quiénes somos. Pero quiero enseñarle en esta noche, lo que define quién tú eres es que fuimos creados por Dios para buenas obras. Y hoy vamos a aprender qué realmente nos define. El mundo define a la gente quién tú eres, ¿ok? Por los lugares donde vamos, por las cosas que tenemos, por la ropa en que vestimos. Y el mundo dice que eso define a las personas. Dentro de la iglesia, la gente piensa que la define por el tiempo que tiene, por la posición que tenga dentro de la iglesia, por el nombramiento que tenga dentro de ella. Y pensamos que eso nos define. Pero la Biblia dice que lo que a nosotros nos define no es nada de eso. A nosotros nos define que somos creados por Cristo. Porque si queremos entender, iglesia, nuestro para en la vida, tenemos que saber quiénes somos. Si queremos entender nuestro para en la vida, tenemos que saber quiénes somos. Una función no te define, un lugar no te define, la ropa que vistas no te define, cómo tú te veas físicamente no te define. Lo que a ti te define es quién tú eres en Cristo Jesús. No importa lo que hagas, cuando tú vives en Cristo, tu posición física no tiene nada que ver con tu posición divina. Vuelvo a repetirlo. Cuando tú vives en Cristo, tu posición física no tiene nada que ver con tu posición divina. ¿Alguien lo puede creer conmigo? A veces pensamos que por lo que yo hago físicamente es lo que me define. Y claro que no, iglesia. Tenemos en esta noche que ponernos los pies sobre la tierra y las manos sobre el cielo, para saber qué nos define. A mí no me define que yo sea el ministro de la iglesia, porque mi nombre no es el ministro de la iglesia. A mí me define que soy un hijo de Dios. Yo no tengo nada en contra de aquellas personas que lo hacen. Pero vemos en el Facebook, ¿no? Muchas veces, pastor. Y ponen el nombre Jorge Méndez. No sé quién es Jorge Méndez, ¿no? Y en su Facebook se llaman pastor. Porque tal vez esa posición para ellos los define. El tener un nombramiento y presentarse como cierto título, tal vez te define eso. Pero quiero decirle que el título no nos define. El nombramiento que tenemos no nos define. Que nos define es la función que hacemos. Tú puedes ser. Y quiero decirle, y quiero que seamos verdaderos en esta noche. Dejemos ya los charolazos dentro del reino de Dios y comportémonos como hijos de Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Y dejemos ese charolazo de presentarte. Y cada vez que yo me presento con alguien, yo le digo, mi nombre es Eduardo, porque
Mi mamá estuvo pensando tanto tiempo mi nombre para decirle que me llamo ministro. Es una falta de respeto para mi mamá y mi papá. Cada vez yo le digo, Eduardo. Me preguntaba una persona, ¿cómo te digo? Como tú quieras. Eduardo, ministro, mentor, reverendo, anciano, ángel caído. No sé. Como usted quiera. Pero como usted me llame no me define. Porque lo que me define es quién yo soy en el reino de Dios. Y la Biblia dice que somos creados. Pero aclaro algo muy importante. Cuando la iglesia no entiende quién es en el reino de Dios, necesita una posición para sentirse parte de. Para poder servirle a Dios, iglesia, solo tienes que saber quién tú eres en Cristo. Y esta enseñanza es el puente de lo que vamos a hablar el día domingo. Vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 5. Porque es importante hablar de identidad. Porque el diablo siempre va a querer tocar tu identidad. La tentación que Jesús tuvo fue la siguiente. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Versículo, ahí estamos hasta ahí, ¿ok? La tentación que Jesús tuvo fue acerca de su identidad. El diablo siempre buscará cuestionar tu identidad para sacarte del plan y del propósito que Dios tiene para ti. La pregunta es, iglesia, ¿qué es lo que a ti te define? ¿Te define la ropa? ¿Te define los lujos? ¿Te define una posición dentro de la iglesia? Amén. Y digo, no estamos peleados con nada de eso, pero eso no nos define. En el reino de Dios todos somos iguales. Y no estamos peleados. Si usted tiene la oportunidad de disfrutar una buena vida, hágalo. De verdad, hágalo. Pero lo que quiero enseñarle en este día es que nuestra identidad la define quiénes somos en el reino de Dios. Por lo tanto, nuestra identidad es algo muy valioso, porque si no sabemos quiénes somos, entonces no sabremos a dónde vamos. Vuelvo a repetirlo. Nuestra identidad es algo muy valioso. Si no sabemos quiénes somos, entonces no sabremos a dónde vamos. Y la iglesia tiene que saber quién es para saber a dónde vamos a ir. Y somos la generación imparable, la generación que sueña, la generación que conquista. Amén. Somos luz en medio de las tinieblas, portadores de su gracia. Y si no sabemos quiénes somos, entonces no sabremos hacia dónde vamos. En Génesis capítulo 3, versículo 3 dice lo siguiente: pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto,
no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirá los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La serpiente engañó a la mujer distorsionando su identidad, porque el diablo sabe que mientras más lejos estemos de nuestra identidad, más cerca estamos del fracaso. El diablo distorsionó la identidad de Eva, porque el diablo sabe que entre más lejos estemos de nuestra identidad, más cerca estamos del fracaso. Iglesia, en esta noche vamos a aprender que somos hijos de Dios, que algo material, que nuestra posición física no tiene nada que ver con nuestra posición celestial. Por lo tanto, cuando tú sepas quién tú eres, tú vas a hacer cualquier función. Quiero que te voltees con la Biblia y pregúnteles, ¿quién tú eres? Si le sube un poquito a mi diadema. Efesios capítulo 1, versículo 3, si le pueden subir un poquito. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: alabado sea Dios, Padre nuestro, el Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Repite conmigo, en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Esta palabra, iglesia, nos tiene que definir que Él en Cristo nos amó, nos adoptó según su propósito de su voluntad. Y la pregunta sería, quiero enseñarte 3 cosas. Y simplemente esa enseñanza es el fundamento para hablar lo que el domingo voy a enseñar. Y quiero enseñarte 3 cosas. El por qué nuestra identidad la define Cristo. Número 1, nuestra identidad la define Dios porque Él te escogió. Porque Él te escogió. Dice la Biblia que Él nos escogió. Ahora, la pregunta es, ¿qué es identidad? Veamos que identidad es saber quién soy en Cristo. Identidad es saber que Dios me escogió y saber que Dios me ama. Saber, iglesia, que tenemos un valor, porque nuestra identidad no proviene de lo que soy o he logrado. Mi identidad proviene de lo que Dios ha hecho en mí. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Mi identidad no proviene de lo que he hecho o he logrado. Mi identidad proviene de lo que Dios ha hecho en mí. El mundo nos puede dar una identidad específica y se basa en quiénes son mis padres, cuál es mi nacionalidad, qué trabajo realizo. En Dios, nuestra identidad tiene que ver con que Él nos creó, nos escogió y nos ama. Iglesia, quiero decirte en esta noche que tu identidad no se basa por cosas terrenales. Nunca vas a entender tu para si no sabes quién eres en Cristo. Y por eso vemos hoy en día tantas personas dentro de la iglesia peleando por una posición.
quien pelea por una posición es porque no sabe quién es en Cristo. ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué yo sí? ¿Y por qué yo aquí en la computadora? ¿Por qué no sabes quién eres en Cristo? Mientras tú no sepas quién eres en Cristo, nunca vas a entender tu para. Quiero que te voltees con la Biblia y pregúntale, ¿quién tú eres en Cristo? Número 2, vayamos al libro de Efesios capítulo 1, versículo 6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, ¿qué dice la Biblia? Nos hizo, ¿qué cosa? ¿Cómo? En el amado. 2, ¿por qué Jesús define mi identidad? Tengo la identidad porque Él nos aceptó. Dios nos aceptó en medio de todo lo malo. Y dice la Biblia que somos aceptos. En el versículo 13 de Efesios capítulo 1 dice lo siguiente: en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo. Dice la Biblia que fuimos, ¿qué cosa? Marcados con el sello del Espíritu Santo. Vivimos en un mundo donde existen tantas marcas que quieren definir nuestro valor, pero la Biblia dice que la mayor marca que tú y yo tenemos es la marca del Espíritu Santo. Y dice que fuimos marcados por el sello del Espíritu Santo. Número 3. Repite conmigo: yo tengo la marca del Espíritu Santo. Iglesia, si el diablo puede robar tu identidad, él puede robar tu propósito. Si el diablo puede robar tu identidad, él puede robar tu propósito. Adán y Eva tenían un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Fructificar, multiplicar, ponerle nombre a los animales. Ese era su propósito. Pero el diablo vino y tentó a Eva, le robó su identidad, por lo tanto le robó su propósito. Si el enemigo puede robar tu identidad, también puede robar tu propósito. Encontramos mucha gente hoy en día que dice: es que yo ya no sirvo en la iglesia porque donde sirvo no me gusta. Ahí no me ven, ahí no soy luz. El enemigo robó tu identidad, por lo tanto, él robó tu propósito. Iglesia, en esta noche tenemos que pararnos y decirle: yo fui escogido, yo fui aceptado y fui marcado. Porque Jesús es nuestra identidad. Porque somos escogidos. Dios te escogió. Eso es el primer requisito. ¿Cómo puedo tener la identidad en Cristo? Saber que Dios me escogió. 2, saber que fui aceptado. 3, saber que fui marcado. Y en esta noche, iglesia, el Señor quiere que salgamos con nuestra identidad de quienes somos en el reino de Dios. Que salgamos con nuestra identidad de que yo soy un hijo de Dios. Y que mi identidad no la define una profesión, un lugar, una posición,
lo que he logrado, el nombramiento que tengo, mi identidad la define quién soy yo en el reino de Dios. Y la iglesia tiene que caminar con esa identidad. Porque una iglesia sin identidad es una iglesia sin propósito. Porque una iglesia sin identidad es una iglesia sin sueños. Una iglesia sin identidad es una iglesia sin visiones. Y la iglesia necesita conocer la identidad en Cristo Jesús. Y en esta noche, iglesia, quise poner el fundamento para lo que Dios va a hablar el día domingo. Pero es importante que conozcamos nuestra identidad. Dejemos a un lado los títulos. Dejemos a un lado las posiciones. Y no estoy peleado con los títulos. No estoy peleado con las posiciones. No estoy peleado con el gobierno. Porque el gobierno trae orden. Pero el gobierno no me define. La posición no me define. El nombramiento que tenga no me define. Si un día llego a ser pastor, gloria a Dios. Pero no estoy interesado en ser pastor. Estoy interesado en ser un servidor. Estoy interesado en ser un hijo de Dios. Estoy interesado en ser luz. Estoy interesado en ser alguien que ama. Estoy interesado, alguien lo puede creer conmigo, en cumplir la voluntad de Dios en mi vida. En eso estoy interesado, porque lo que el nombramiento que tenga físicamente no me define. Me define que fui escogido por Dios. Me define que fui aceptado por Dios. Me define que fui marcado por Dios. Pregunta: ¿cuántos quieren cumplir su propósito? Tienes que saber cuál es tu identidad en Cristo. Tienes que saber quién tú eres en Dios. ¿Quién tú eres? Cuando alguien te pregunta quién tú eres, ¿quiénes somos? Quiero que lo pongan otra vez. ¿Quiénes somos? Alguien salvo que vive por gracia. Cuando te pregunten en la iglesia quién tú eres, no digas soy el reverendo, el más ungido de toda la iglesia. No, dice soy salvo por gracia. ¿Quién tú eres? Un portador de luz en medio de las tinieblas. ¿Quién tú eres? Apasionado por su palabra. ¿Quién tú eres? Alguien que ama. ¿Quién tú eres? Un hijo con identidad. Eso es lo que somos, iglesia. No somos una posición física. No somos un nombramiento. No somos algo burocrático. Somos hijos de Dios, llamados a hacer cada una de las cosas que su palabra enseña. Y en esta noche, si usted me dice yo quiero ser esa luz en medio de las tinieblas, quiero ser ese apasionado, ese que ama, pero sobre todo quiero tener esa identidad en Cristo. A la cuenta de 3, póngase de pie. 1, 2 y 3. Y levante sus manos en alto conmigo y repite: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tú traigas a mi vida y reveles mi identidad en Cristo Jesús. Dile: Señor, hoy sé que yo soy alguien escogido. Hoy sé que yo soy aceptado. Hoy sé que soy marcado por el Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, revela mi vida la identidad
de quién soy en Cristo. Levante sus manos en alto. Padre, en el nombre de Jesús yo oro en este día, Señor, por tu iglesia. Oro, Señor, para que tu iglesia camine con identidad, para que tu iglesia, Señor, camine con esa identidad. Señor, que estemos más enfocados en nuestra identidad en Cristo que en una identidad terrenal, que en un nombramiento, que en una función. Dile: Señor Jesús, yo quiero ser ese hijo tuyo. Yo quiero ser ese hijo tuyo, Señor. Dile: Señor, yo quiero ser ese hijo con identidad. Dile: revela mi identidad en Cristo. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre te ama. Vamos, dile. Solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Así es. Yo solo sé Que yo soy su hijo. y Él es mi Así es. padre y mi padre me ama. Dile: yo solo sé. Yo solo sé Que yo soy su hijo, que eres mi padre y mi padre me ama. Así es. ama. Yo solo sé Vamos, levanten los manos y díganle: y él es mi padre. y mi padre me ama. Saca 200 y hazle la palabra para esto. Que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé El mundo no te define. que yo soy su Las posiciones no te definen. y Él es Lo mi material no te padre, define. y mi padre me Con ama. tus manos en alto y con revelación dile: yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé Así es. que yo soy su hijo Y él es mi padre y mi padre me ama. yo solo sé Ahora, que así es. Somos una iglesia donde sabemos que somos sus hijos. Vamos, adore, adore. yo soy Así es, Señor. Decláralo con fe en este día y dile: yo soy. Repite conmigo: Padre Celestial, yo solo sé que yo soy tu hijo y tú eres mi padre y tú me amas.
Dile, Señor, yo solo sé que estoy en esta casa porque soy un hijo de esta casa. Hoy declaro, dile, hoy declaro que algo material, que un nombramiento, que una posición no me define. Me define que fui escogido, amado, marcado por ti, Señor. Dile, yo solo sé que soy tu hijo. Vamos, dile por un momento más. Y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Que yo soy su hijo, y eres mi Padre, y mi Padre me ama. Que yo soy su hijo.